Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien. Bien, vamos a terminar de charlar lo que era conducta, me quedaba, y lo que es rasgos, ¿sí? Hablando de lo que sería persona humana, ¿no? Así que nos quedaba esos dos, vamos a hablar primero de lo que es la conducta, ¿sí? La conducta se refiere a, en realidad, la manera en la que una persona actúa o una persona se comporta en distintas situaciones. ¿Sí? Eh, a ver, sería la expresión observable, perdón, de la personalidad. ¿Sí? Y muestra cómo el individuo en realidad se adapta a su entorno. ¿Sí? Una conducta es un conjunto de acciones, un conjunto de reacciones, de forma de comportarse que una persona tiene para manifestarse frente a distintas situaciones en la vida. ¿Sí? Es la parte visible y observable, como les dije, de la personalidad. A través de las conductas, en realidad el individuo interactúa con su entorno, responde a diferentes estímulos. Sí. La conducta en sí no es fija, no es permanente, sino que en realidad se puede ir modificando según el contexto, según el momento, según las experiencias vividas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede comportarse de manera tranquila dentro de su casa, de su propio hogar, eh, y de forma más reservada o de forma más nerviosa en lo que es un entorno desconocido para él. Y eso demuestra que la conducta se va a ir adaptando según las circunstancias y según la demanda del ambiente. Ahora, en la conducta también influyen factores que son internos, como son nuestros pensamientos, nuestras emociones, creencias, nuestras motivaciones, nuestro estado físico y emocional, pero también influyen factores que son externos, como es la familia, la cultura, la educación, las normas sociales, las relaciones con otras personas. Esa combinación de estos factores determina cómo una persona actúa en cada situación. Y la conducta puede ser aprendida y puede ser modificada a lo largo del tiempo, como les había dicho en la clase pasada, a través de nuestras experiencias, a través de la educación, ¿sí? A través de la socialización también, ¿no? Eh, a ver, a través de todo ello las personas adquirimos por ahí nuevas formas de comportarnos, ¿sí? Algunas que son consideradas adecuadas y otras adaptativas y otras que no, ¿sí? Por esa razón, a ver, el estudio de la conducta es fundamental en áreas como la psicología, la educación, la salud. A nosotros nos permite aprender, nos permite prevenir, modificar comportamientos para favorecer el bienestar del individuo y eh, ese bienestar individual del individuo y también social. En cambio, el rasgo es una característica psicológica relativamente, vamos a decir, estable, ¿sí? Que forma parte de la personalidad de una persona. ¿Sí? Bien. Eh, a ver, los rasgos describen lo que son patrones habituales de tanto pensamientos, emociones, comportamientos y funcionan como predisposiciones que influyen en la manera en la que un individuo tiende a actuar frente a distintas situaciones. A diferencia, por ejemplo, de la conducta, ¿sí? Que puede variar según el contexto, los rasgos se mantienen de forma constante a lo largo del tiempo. ¿Sí? Perdón, los rasgos no determinan de manera absoluta el comportamiento, pero sí aumenta la probabilidad de que una persona responda de cierta forma. Por ejemplo, una persona que tiene rasgos extrovertidos, ¿sí?
suele mostrarse sociable, comunicativo, con energía en casi todos sus contextos. Pero hay situaciones específicas que por ahí pueden comportarse de una manera un poco más reservada. Esos rasgos se desarrollan a partir de combinación de factores también biológicos, genéticos y ambientales, como es la educación, como es la cultura, como es su experiencia de vida. ¿Sí? Si bien yo le dije que son relativamente estables, pueden modificarse levemente, ¿sí? Con el paso del tiempo y a través de las experiencias significativas. Ahora, el estudio de los rasgos de la personalidad nos permite comprender las diferencias individuales entre las personas y es fundamental también en áreas, como les dije antes, de la educación, de la psicología y también en el ámbito laboral, porque nos ayuda a predecir comportamientos, a mejorar las relaciones también interpersonales, para favorecer el desarrollo en sí personal. ¿Bien? Eh, entonces, en resumen, ¿sí? La conducta es la manifestación, como dijimos, externa y observable de cómo una persona se comporta, y los rasgos son características más internas, ¿sí? Y estables que predisponen a una persona a comportarse de una manera particular. ¿Bien? Ahora, voy a compartirles pantalla porque vamos a comenzar a hablar de aparato psíquico. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos a comenzar a hablar de aparato psíquico, según la teoría psicoanalista de Sigmund Freud, así que vamos a charlar un poquito primero de algunos datos biográficos de Sigmund Freud, médico neurólogo, de origen judío, considerado el padre del psicoanálisis y una de las figuras más relevantes del siglo XX. Él nació un 6 de mayo de 1856, ¿sí? En Moravia, ¿sí? Que ahora se llama eh, Pribor, ¿sí? Que se sitúa en lo que es la República Checa, y murió un 23 de septiembre de 1939 cuando tenía 83 años en Londres. ¿Sí? Freud fue el fundador del psicoanálisis. Todo su interés científico inicial como investigador se centró en todo lo que es el campo de la neurología, ¿sí? Después derivó progresivamente hacia todo lo que es la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Él estudió en París, ¿sí? Con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, ¿bien? Y todas las aplicaciones de la hipnosis en todo lo que es el tratamiento de la histeria, perdón, también la implementó, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de la primera tópica freudiana, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estos tres niveles de conciencia. Según Freud, tenemos el nivel consciente, que es el nivel de la mente más accesible, que comprende todo aquello de lo que somos nosotros plenamente conscientes en un momento dado, incluye lo que serían pensamientos, emociones, sensaciones físicas también y percepciones presentes. Por ejemplo, cuando estamos leyendo nosotros un libro, cuando estamos escuchando música, cuando estamos hablando con alguien, y esas utilizaciones es cuando nosotros nuestra conciencia la utilizamos para poder procesar esta información en tiempo real. Ahora, la información en este nivel es fácilmente accesible y está disponible para lo que sería la reflexión inmediata. Luego tenemos el preconsciente, ¿sí? En lo que es el nivel preconsciente, es aquel que contiene información que no está en la conciencia inmediata, pero que puede ser traída a la conciencia con un esfuerzo mínimo. Ahí incluimos lo que son recuerdos, incluimos lo que son conocimientos, incluimos lo que son experiencias también, ¿sí? Que no están en el centro de nuestra atención en un momento dado, pero
que pueden ser recordadas, ¿sí? Y traídas a la mente cuando es necesario. Entonces, un ejemplo, puse un video cuando no lo tenía que poner ahora. Por ejemplo, nosotros podemos recordar el nombre de un amigo, una amiga que no hayamos visto en muchísimo tiempo, por ejemplo, o recordar que tenemos una cita médica programada para la semana próxima. ¿Bien? Eh, Luego tenemos el inconsciente, ¿sí? El inconsciente, en ese nivel del inconsciente, es, digamos, el más profundo, es el menos accesible, ¿sí? De nuestra mente. Ahí contienen deseos, pensamientos, impulsos, recuerdos que están fuera del alcance de la conciencia consciente, ¿sí? Y que no son fácilmente reconocidos. Freud, ¿qué creía? Que gran parte de la actividad mental ocurre en el inconsciente y que en ese nivel de la mente influye en nuestro comportamiento, nuestra experiencia, de una manera que no siempre nosotros entendemos conscientemente. ¿Sí? Los contenidos del inconsciente puede incluir, por ejemplo, a ver, recuerdos que son traumáticos, deseos que son reprimidos, conflictos emocionales, pensamientos inaceptables para lo que son las personas conscientes. ¿Sí? Para hablar sobre el psicoanálisis, Freud hacía alusión a un iceberg, ¿sí? En el cual la punta saliente sobre el nivel del mar representa la parte consciente, ¿sí? La franja está sumergida, bien, pero más superficial, corresponde al nivel preconsciente. Y el resto del iceberg, que quiero decir la parte más profunda, es equivalente al inconsciente, ¿sí? Ahora, en cuanto a las características de estos sistemas psicoanalíticos, tanto el nivel consciente como el nivel preconsciente respetan las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. ¿Qué significa? Que están ajustadas a la realidad, están ajustadas al momento presente. Sin embargo, el inconsciente es atemporal, ¿sí? Por eso se pueden confundir emociones de la infancia en la edad adulta, o se puede soñar que estamos en pleno invierno y mezclarlo con sensaciones, con acciones que son más veranieras. Y otra característica común entre los primeros dos niveles, consciente y preconsciente, según el psicoanálisis, es el principio de realidad. ¿Sí? Estos sistemas nos permiten a nosotros tanto adaptarnos a las circunstancias como postergar nuestros deseos si es que no podemos satisfacerlo en ese momento. En cambio, el inconsciente no tiene esa capacidad. El inconsciente busca satisfacer su placer, su deseo, y no puede esperar, no puede controlarlo. ¿Por qué? Porque predomina ahí el principio de placer. Y otras de las diferencias que describe Freud en el desarrollo del psicoanálisis se refiere a la lógica de realidad, ¿sí? Mientras que el nivel consciente y el nivel preconsciente están prescriptos a los códigos de lenguaje y a los contenidos, tienen significado literal, no un significado oculto. En cambio, el inconsciente no sigue ningún orden lógico, es incoherente, caótico. Por lo tanto, tiene significados que van más allá de lo evidente y más allá de lo literal, ¿sí? Pero el contenido de estos tres niveles, ¿sí? O tres instancias, es dinámico, se mueven,
van pasando por diferentes niveles. El objetivo, por ejemplo, de lo que son las terapias psicoanalistas es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Pero en resumen, la teoría de los 3 niveles de conciencia de Freud, o la primera tópica de Freud, sugiere que la mente humana opera en diferentes niveles, cada uno obviamente con su propio grado de accesibilidad y su propio contenido. Y la interacción que hay entre los 3, ¿sí?, puede influir en nuestra experiencia consciente, en nuestro comportamiento de una manera compleja y muchas veces de una manera inconsciente, ¿sí? Ahora, les voy a compartir un videito de la primera tópica para seguir con la segunda tópica, a ver si me... Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando. En este video vamos a hablar de la primera tópica de Sigmund Freud, es decir, cómo está conformado el aparato psíquico según el autor. El sistema conciencia, preconsciente, inconsciente. Empecemos con la conciencia. Lo más fácil de definir, pero también es un poco cajón desastre, por así decirse, son los pensamientos y emociones actuales, los recuerdos que podemos traer a conciencia precisamente y están en el momento actual en la conciencia, toma las decisiones, tienen contacto con el mundo exterior y los estímulos también del mundo interno, y dirige la motricidad, es decir, el movimiento. En cambio, el sistema preconsciente es lo que está inmediatamente por debajo de la conciencia y es todo lo que actualmente no es consciente, pero es perfectamente susceptible de volverse consciente, es decir, todo lo que podemos traer a conciencia. Por ejemplo, los recuerdos. En cambio, lo inconsciente ya se complica un poco. Podríamos decir que lo inconsciente existe o puede decirse en dos formas, en un sentido meramente descriptivo del término y en el sentido que le damos aquí en la primera tópica, en el sentido tópico de sistema inconsciente o dinámicamente inconsciente. Veamos, en el sentido descriptivo es la acepción del sentido común, por así decirse, o la que podríamos encontrar en cualquier otra psicología conductista, cognitiva o demás. Es lo que simplemente actualmente no es consciente. No todos los fenómenos psíquicos son conscientes. Por ejemplo, como hemos dicho, la memoria. Todo lo allí guardado en este momento no está en la conciencia, sino que, por ejemplo, el nombre de este cantante podemos traerlo a conciencia cada vez que queramos. Lo mismo, por ejemplo, pasa con los procesos de pensamiento, creativos, de resolución de problemas, cuando suceden, por ejemplo, lo que dicen los cognitivos, el insight, cuando te das cuenta de cómo resolver algún dilema que venías pensando a largo tiempo. Simplemente viene a conciencia la resolución del problema, ya sea matemático o de cualquier otra índole. Todos los otros procesos fueron inconscientes. En el sentido tópico, el segundo sentido de la palabra, el sentido que le damos aquí en psicoanálisis, es decir, es el sentido de topos o lugar, es el sistema inconsciente o lo dinámicamente reprimido. Veamos, si bien topos significa lugar y esquemáticamente en la metáfora de conciencia, preconsciente, inconsciente, lo inconsciente es lo que está más abajo, es decir, la parte sumergida o no visible del iceberg, como usualmente se suele decir, o el sótano de la casa. En realidad, físicamente o biológicamente, no es una parte oculta o central o medular o más profunda del cerebro biológicamente. No hay un lugar donde podamos decir, bueno, no sé, el córtex prefrontal es la conciencia y el sistema límbico lo inconsciente porque es lo más animal. Son simplemente metáforas sugerentes, pero no es que un día van a hacer un electroencefalograma y vas a decir, bueno, acá descubrí el inconsciente. Lo inconsciente, psicoanalíticamente, es lo dinámicamente reprimido en la primera tópica. Es lo que es inaceptable para la conciencia, por lo tanto, al ser peligroso, fue desalojado por la represión primaria, fue echado de la conciencia y se ejerce un gasto constante de energía psíquica para que permanezca fuera de la conciencia.
Esto es la censura, la vigilancia que hay entre el inconsciente y el preconsciente para que no pueda emerger. Y aunque emergiera y los retoños del inconsciente llegaran al preconsciente, no podrían alcanzar la conciencia porque hay una segunda censura. Todo esto lo analizo muy bien en el video en el que se diferencia lo dinámicamente reprimido y el inconsciente para las otras psicologías. Lo voy a estar recomendando acá abajo en la descripción o también en la pantalla para que puedas sacarte algunas dudas también con ese video. Muchas gracias por haber visto este contenido. Bien, vamos a seguir con la segunda tópica, ¿sí? La revolución en realidad llevada a cabo por Freud, ¿sí? El psicoanálisis es bastante simple. Tenemos la teoría psicoanalítica que consiste en distinguir y en desintegrar al sujeto humano, ¿sí? Modificar la concepción que tanto Descartes como Kant habían elaborado como sujeto dotado de facultad de representación, de conciencia, a conciencia en la filosofía clásica, que era una y única, ¿sí? Era algo monolítico. Es Freud quien se encarga de desgranarla al desarrollar lo que es el psicoanálisis, desarrollando dos teorías del inconsciente, la primera tópica que se dividió en tres partes, que lo vimos recién, consciente, preconsciente e inconsciente, pero Freud comprendió rápidamente los límites de esa concepción. Y para ello crea la segunda tópica en el año 1923, que está constituida sobre el tríptico ello, yo y superyo. Y en esta segunda tópica, él marca más profundamente lo que es la ruptura con la filosofía clásica. De hecho, el psicoanálisis de Freud define tres instancias presentes en el hombre que rigen todo lo que es su comportamiento, ¿sí? Tanto consciente como inconsciente. Entonces tenemos el ello, que sería el polo pulsional, como dice ahí. El ello es la parte más primitiva, más fundamental de la mente, que opera a nivel inconsciente y está regida por el principio del placer. Representa todo lo que serían los impulsos instintivos, los deseos más básicos, las necesidades biológicas del individuo, como por ejemplo el hambre, la sed, el deseo sexual. El ello busca la gratificación inmediata de esas necesidades, ¿sí? No reconoce las restricciones del mundo exterior, no reconoce las normas sociales. Opera, como les dije, según el principio de placer, ¿sí? Lo que busca es evitar el malestar, obtener placer sin preocuparse por las consecuencias, ¿sí? Y Freud también comparaba al ello o a la segunda tópica con un iceberg. El ello es donde la mayor parte de su actividad es en el inconsciente. Ven que lo tenemos aquí abajo, ¿sí? Bien. Luego tenemos el yo. El yo es el mediador, como también le puse ahí, el ego, ¿sí? Es la instancia mediadora entre las demandas conflictivas del ello y las restricciones de la realidad externa, las normas, los valores que va a tener el super yo. Opera en lo que es el nivel consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Funciona de acuerdo al al principio de realidad, ¿sí? Busca encontrar formas realistas y formas socialmente aceptadas para satisfacer las necesidades y los deseos del ello, ¿sí? Teniendo en cuenta las limitaciones y las exigencias del mundo exterior. El yo desempeña funciones como es el pensamiento, la memoria, la percepción, la toma de decisiones, la resolución de problemas,
y busca más que nada mantener un equilibrio entre las demandas internas y las demandas externas. En cambio, el super yo o el superego, que sería la ley, representa todo lo que es la internalización de las normas, los valores, las expectativas sociales, ¿sí? También las influencias parentales y culturales, ¿sí? Es como la fuente de la conciencia moral, del sentido de culpa también, ¿sí? Entonces, el super yo se desarrolla a partir de esta internalización de las figuras parentales, ¿sí? Y otras figuras de autoridad como las normas, como los valores culturales, ¿sí? Va a establecer estándares ideales de comportamiento, ¿sí? Y va a juzgar las acciones del yo en función a esos estándares, ¿sí? A través de la crítica, del castigo que hace el super yo. Genera sentimientos de culpa, ¿sí? O de remordimiento. Cuando ese yo se desvía de las normas, cuando ese yo se desvía de las expectativas internalizadas que tiene, ¿sí? Entonces, el aparato psíquico, según Freud, es un modelo conceptual que va a describir lo que sería la estructura y la dinámica de la mente humana, incluyendo al ello, al yo y al super yo. Y esas instancias interactúan entre sí para determinar el comportamiento y las experiencias psicológicas del individuo. Bien, ahora también les voy a compartir un pequeño videito de 5 minutitos. Para la ilustración de esta historia, contaremos con la participación de John, quien es el hombre que están observando en estos momentos. John se encuentra un poco ansioso porque tendrá una cita con una mujer muy hermosa. Veamos qué está pasando en el cerebro de John en estos momentos. Les voy a presentar a dos personitas más. Él lo llamaremos Super Yo. Y sí, el que está allá en el fondo acostado en una hamaca, lo llamaremos Ello. ¿Quiénes son estos? Se preguntarán ustedes. Ya lo veremos. Hola, ¿John? Perdona, llego tarde. Hola, tú debes de ser Scarlett. Sí, encantada de conocerte. El placer es todo mío. Bueno. Ven, toma asiento. Claro. Espero que estés hambrienta, porque ya he pedido nuestra comida. Genial, estoy hambrienta. Pues tengo algo grande, sabroso y bajo en calorías, así que no engordarás. ¿Perdona? Se ve que no tienes ese problema. ¿Eres modelo? Tienes unos ojos increíbles. Y unas... ¡Ah! ¿Dónde? Es francés, ¿no? Ello y Super Yo son los impulsos que está sintiendo John en su cita. Como podemos observar, están en constante conflicto, porque Ello busca satisfacer sus necesidades y sus deseos, en este caso, el querer estar con Scarlett. Y Super Yo, por lo contrario, actúa de la manera que considera que está bien hacerlo, en este caso, siendo cortés y caballeroso, para que Scarlett se lleve una buena impresión de él. Bueno, vamos a ver esto cómo termina. No. Soy de Wisconsin. ¿Dónde el queso? ¿Nunca has probado el queso de Wisconsin? Ah. No. Me da... En cada pasada de Gillette Venus, donde sea que la pases, pasala increíble. Shakira vino a mi sala de lectura y... Bien. Ahora, vamos a sacar esto. Bien. Ahora tenemos lo que es el complejo de Edipo,
¿sí? Según Freud, y después lo vamos a ver según Lacan, ¿sí? No sé si ustedes saben de dónde aparece el mito de Edipo, si lo conocen, desde los inicios del psicoanálisis. Freud en realidad recupera la tragedia de Edipo el Rey, ¿sí? De Sófocles, que trata de una obra en la que los reyes, no voy a contar mucho, tanto Layo como Yocasta tienen un hijo que se llama Edipo, el cual, según el oráculo, mataría a su propio padre y se casaría con su madre. Entonces quiero que veamos el videíto de lo que es, en lo que se basa el complejo de Edipo, que es en la tragedia de Edipo el Rey, para luego hablar del mismo. Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia de los niños hacia sus padres. ¿Pero sabéis por qué lleva este nombre? ¿Quién fue realmente Edipo? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida.
Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Bien, esa es la historia de Edipo, ¿sí? Ahora, nosotros obviamente vamos a hablar del complejo de Edipo según Freud, de todo lo que es su dinámica familiar, que Freud sugirió que el complejo de Edipo surge en esa dinámica familiar en la que el niño se encuentra en una situación triangular con sus padres. En esa dinámica el niño compite inconscientemente con lo que sería el progenitor del mismo sexo por la atención y el afecto del progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Tenemos todo lo que son manifestaciones clínicas en todo lo que sería la clínica psicoanalista. El complejo de Edipo se manifiesta a menudo en fantasías, en sueños, en juegos, en comportamientos que reflejan los deseos inconscientes de ese niño. Por ejemplo, el niño puede experimentar celos hacia el progenitor del mismo sexo, o desear lastimar al progenitor del mismo sexo, o sentirse culpable por sus deseos incestuosos. Después tenemos el complejo de Electra, que Freud también postuló la existencia de un equivalente femenino al complejo de Edipo, conocido como complejo de Electra, que en ese caso las niñas experimentan deseos de posesión y deseo sexual hacia el padre y rivalidad con la madre, ¿sí? Sin embargo, este concepto ha sido objeto de críticas, de revisión en la teoría psicoanalista posterior, ya que no todas las niñas experimentan en realidad ese tipo de dinámica. Luego tenemos la resolución del complejo de Edipo, que Freud considera que la resolución exitosa era crucial para el desarrollo psicoanalítico saludable del niño, y esa resolución implicaba la identificación con el progenitor del mismo sexo y la internalización, de los valores y las normas de la sociedad, ¿sí? El niño adopta las características y los roles asociados a su género y se alinea con las expectativas culturales y familiares, ¿sí? Y también Freud sugirió que el complejo de Edipo sentaba las bases para la identidad de género, la moralidad, las relaciones interpersonales del individuo en la vida adulta, ¿sí? Y esa resolución exitosa proporcionaría una base sólida para el desarrollo psicoanalítico y psicológico para que sea saludable, mientras que una resolución insatisfactoria podría dar lugar a conflictos psicológicos y dificultades en la vida adulta. Pero en resumen, el complejo de Edipo es un concepto central, ¿sí?, en lo que es la teoría psicoanalítica de Freud, que describe los deseos y los conflictos emocionales que surgen en la infancia temprana y que tienen un impacto duradero en lo que es el desarrollo psicológico del individuo, ¿sí? Comprenderlo por ahí un poquito, ¿sí?, puede arrojar luz sobre una variedad de problemas psicológicos y relaciones interpersonales en la vida adulta. Por otro lado, quiero que hablemos de las etapas psicosexuales, según Freud, que tiene que ver con el desarrollo psicosexual de un individuo que va a pasar por diferentes etapas, ¿sí? Tenemos la etapa oral, que va de los 0 al año de edad, que durante esa etapa el bebé experimenta el mundo a través de la boca. La satisfacción se obtiene principalmente a través de la alimentación, de la succión, ¿sí? Y un desarrollo saludable se obtiene principalmente a través de la alimentación, ¿sí?
En esta etapa también depende mucho de la capacidad del bebé para confiar en el cuidador principal y en la disponibilidad que tiene de alimento y de afecto. Luego tenemos lo que es la etapa anal, que va del año a los 3 años de edad, o como dice ahí, 18 meses hasta los 3 años de edad, que durante esta etapa el foco de placer se desplaza hacia lo que es la zona anal. El niño experimenta placer en lo que es retención y eliminación de las heces y comienza todo lo que es el proceso de control de esfínteres. Y Freud acá sugirió que el éxito en esta etapa depende de cómo se maneja el proceso de entrenamiento para ir al baño por parte de los adultos, de los padres, ¿sí? Que eso puede influir en el desarrollo del control, la autonomía y la personalidad ordenada o desordenada de este niño. Luego tenemos la etapa fálica de los 3 a los 6 años aproximadamente, que esa es la etapa del complejo de Edipo, en la que el niño experimenta una atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Los niños pueden experimentar la castración, el miedo a perder el pene en este caso, y las niñas pueden experimentar la envidia del pene. Y Freud acá que sugirió que la resolución exitosa de este conflicto iba a ser crucial para el desarrollo psicológico saludable. Luego tenemos la etapa de latencia, que va aproximadamente de los 6 a los 11, 12 años de edad. Durante esa etapa, todo lo que son los impulsos sexuales se vuelven como latentes. La energía psíquica se dirige hacia otras áreas, como es la socialización, como es el aprendizaje académico, ¿sí? Y los niños tienden a formar relaciones con compañeros del mismo sexo, se centran en todo lo que son actividades escolares y recreativas. Y por último, tenemos la etapa genital, que sería desde la adolescencia hacia adelante, que en esta etapa el enfoque vuelve a todo lo que son los intereses sexuales, pero ahora con una orientación hacia las relaciones adultas maduras. El individuo, digamos, busca satisfacción sexual en compañía de otros, ¿sí? Y se esfuerza también por establecer relaciones íntimas, relaciones duraderas. Entonces, en estas etapas, según Freud, representa diferentes fases del desarrollo psicosexual y tiene un impacto también significativo en la formación de la personalidad y el comportamiento del individuo en la vida adulta. Por otro lado, tenemos el complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? Si bien parte Lacan de conceptos freudianos en función al complejo de Edipo, ¿sí? Anuncia al mismo como una estructura, sino como una instancia psíquica estructurante. Lacan lo va a llamar complejo de castración, ¿sí? El desarrollo del mismo partiría desde los comienzos de la vida del sujeto hasta aproximadamente los 6 años de edad, ¿sí? Y él suma un nuevo elemento, que es el falo, que sería el pene, ¿sí? Y este mismo es el deseo que se organiza en función de una falta, ¿sí? Y lo divide en primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. Lo que es el primer tiempo corresponde a la fase del espejo, que esa se da entre los 6 y los 18 meses. En ese estadio el sujeto, ¿qué hace? Asume una imagen propia y al reconocerse adquiere la noción de completud de su propio cuerpo, ¿sí? Y se da cuenta que para eso no es necesario el otro. El niño se encuentra en una relación completa con su madre e intenta identificarse no con la persona, sino con lo que supone es el objeto de deseo de la madre, ¿sí? Que es una identificación imaginaria. Entonces el niño quiere ser el objeto de deseo de la madre. Y entonces su deseo queda así alienado al deseo del otro.
y el objeto de la madre, Lacan lo llama falo. ¿Qué dice Lacan? Para gustarle a la madre, basta y es suficiente con ser un falo. La madre castrada se siente completa a través del hijo. Por eso lo ubica en el lugar del falo. Y se arma entonces en un círculo completo donde ya esa falta no existe. Luego entraríamos al segundo tiempo, donde sería cuando ingresa el padre para instaurar la doble prohibición del incesto, donde va a despojar a la madre de su ilusión fálica. La madre ya no tiene el falo a través del hijo y también va a quitar al niño de esa identificación imaginaria del falo. El niño ya no es el falo de la madre. Y eso lleva al niño a una rivalidad con el padre por el deseo de la madre. La disputa en esa relación, hacer o no ser el falo de la madre. El padre, ¿qué hace? Se constituye como agente real de la castración. Entonces, ¿qué dice Lacan? Solo el juego jugado con el padre, el juego de gana el que pierde, por así decirlo, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra en él la primera inscripción de la ley. ¿Sí? Eso Lacan lo dijo en el año 1957. Y luego tenemos el tercer tiempo, que de él depende la salida, digamos, del complejo de Edipo, ¿sí? Aunque para Lacan no se trata de un sepultamiento a la manera que lo hace Freud, sino de definir una posición como sujeto deseante, ¿sí? La instauración de la metáfora del nombre del padre, ¿sí? Posibilita al niño el acceso al lenguaje, al orden simbólico, ¿sí? Y también así es importante por ahí destacar que la forma en la que se resuelve el complejo de Edipo, ¿sí? Como instancia estructurante, va a determinar el devenir de la estructura psíquica. ¿Qué quiero decir? En una estructura psíquica psicótica, neurótica o perversa. ¿Bien? La próxima clase, me lo voy a anotar, vamos a hablar de las teorías psicoanalistas, ¿sí? Tenemos la psicología conductista, por ejemplo, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de la psicología de la Gestalt, vamos a hablar del psicoanálisis, ¿sí? Entrándonos un poquito más obviamente en el tema, y vamos a hablar de cognitivismo. ¿Bien? Para luego hablar de algunos conceptos básicos, bien, que nos incluye en este tema. No lo comienzo ahora para que no me quede colgado, pero sí les voy a compartir un pequeño videito, si me dan un segundo, con respecto a las etapas. A ver si lo encuentro enseguida. Ay, ¿qué me pasó? No, ahí está. ¿No? Porque se me puso un video que no es. Ahí está. A ver si lo puedo colocar enseguida. Este videito. Tengo otro mucho más largo, pero no lo vamos a colocar a ese porque se nos iría muy, muy lejos. Bien, ahí les comento. Nuestra personalidad se forma desde la infancia a través de 5 etapas ligadas al placer y la sexualidad.
En el video de hoy vamos a explorar otra de las teorías más famosas de Freud, una que en su época tuvo un enorme impacto. Y, como siempre lo hemos platicado, nada en psicología es tan literal ni exacto en el presente, pero es importante conocer estas bases porque nos ayudan a entender de dónde venimos, y cómo la psicología fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy. Y para entenderlo mejor, vamos a ver estas 5 etapas psicosexuales que Freud proponía, empezando con la primera, la etapa oral. Según Freud, la primera etapa del desarrollo psicosexual ocurre durante el primer año de vida. La boca es la principal zona de placer y exploración. El bebé obtiene satisfacción al succionar, morder o llevarse objetos a la boca. Esta etapa no solo tiene que ver con la alimentación, lactancia, sino también con la sensación de seguridad y vínculo emocional que se crea entre el bebé y la madre o figura cuidadora. El conflicto principal es el destete, dejar el pecho o el biberón, ya que implica la primera experiencia de pérdida y separación. Freud proponía que si un niño no atraviesa esta etapa de forma equilibrada, puede quedar una fijación oral en la adultez. Personas muy dependientes o que buscan constantemente apoyo emocional. Conductas relacionadas con la boca, fumar, comer en exceso, beber demasiado, morderse las uñas, hablar en exceso o de manera ansiosa. En pocas palabras, aquí se siembran las bases de la confianza, la dependencia y el autocontrol. La siguiente etapa es la etapa anal, que ocurre entre el primer y tercer año de vida. Aquí la fuente de placer cambia, ya no es la boca, sino el control de esfínteres. Para Freud, este momento era crucial porque el niño empieza a descubrir que puede controlar parte de su cuerpo, y que además, debe hacerlo bajo las reglas que le imponen los adultos. Este aprendizaje marca el inicio de la disciplina, del orden y de la autonomía. Pero si ese proceso se vive con demasiada presión o demasiada permisividad, pueden aparecer fijaciones. Una personalidad rígida, obsesiva y controladora, lo que Freud llamó anal retentiva. O lo contrario, una personalidad caótica, desordenada y rebelde, conocida como anal expulsiva. En resumen, en esta etapa no solo se trata del control físico, sino de cómo aprendemos a equilibrar el orden con la libertad. Ahora veremos la siguiente etapa, la etapa fálica, que ocurre entre los 3 y los 6 años. Aquí, Freud decía que la fuente de placer se centra en los genitales. El niño comienza a explorar su propio cuerpo y a reconocer las diferencias entre sexos. Es también el momento en que surge el famoso complejo de Edipo y de Electra, una atracción afectiva hacia el progenitor del sexo opuesto y una cierta rivalidad con el del mismo sexo. Aunque hoy lo entendemos más en un sentido simbólico que literal, Freud lo usaba para explicar cómo el niño comienza a identificarse con sus padres y a construir lo que más tarde llamamos el superyo, esa voz interior que marca lo que está bien y lo que está mal. Si esta etapa no se resuelve de forma adecuada, pueden aparecer fijaciones, inseguridad, conflictos con la autoridad o dificultades para establecer relaciones de pareja en la vida adulta. En resumen, en esta etapa se siembran las bases de la identidad, de la moralidad y de cómo nos relacionamos con los demás. Ahora vamos a la siguiente etapa, la etapa de latencia, que ocurre entre los 6 y 11 años. En este periodo, el interés sexual disminuye notablemente y la energía del niño se dirige hacia la escuela, las amistades y el aprendizaje de habilidades sociales. Es un momento crucial donde se forman valores, cultura y normas, y se consolidan competencias para relacionarse con otros, cooperar y respetar reglas. Aunque la sexualidad queda en segundo plano, esta etapa prepara al niño para la adolescencia y la vida adulta, asegurando que tenga las herramientas sociales y emocionales necesarias para interactuar de manera saludable. En pocas palabras, la etapa de latencia es como un puente de preparación, donde se fortalece la personalidad y se construyen las bases para la última etapa del desarrollo psicosexual, la genital. Habiendo visto la etapa de latencia, ahora llegamos a la última etapa, la genital, que comienza en la pubertad y continúa en la adultez. Aquí, el interés sexual vuelve, pero ya de manera madura. La persona busca relaciones sanas, amorosas y productivas, aplicando su energía también a metas y proyectos personales. Freud consideraba esta etapa como el resultado de un desarrollo exitoso de todas las etapas anteriores, cuando se superan bien las etapas oral, anal,
fálica y de latencia, se logra una personalidad adulta estable e integrada, capaz de relacionarse y desarrollarse plenamente. Reconocer que muchas de las ideas de Freud hoy se consideran anticuadas o cuestionables. Pero, su Bien, entonces nos vamos a estar viendo la próxima clase para comenzar con las teorías psicoanalistas. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Espero que tengan una linda semana y nos podamos ver. Ah, no, el próximo lunes es feriado. No nos vemos el lunes que viene, nos vemos después. No sé qué fecha es, a ver si puedo leer el calendario acá. Porque el 16, si no me equivoco, a ver, calendario. El 16 es carnaval. A ver, calendario. Esperen. El 16 de carnaval, nosotros nos vemos el 23 recién. Así que les mando un saludo enorme y nos vemos recién el 23. Disfruten muchísimo. Chao, chao.